Hola a todos, bienvenidos a esta segunda edición del Congreso Internacional de Actualización Sanitaria. Mi nombre es Rubén González, soy fisioterapeuta y en el día de hoy voy a presentar la ponencia titulada El diagnóstico y tratamiento de la cicatriz por parte del fisioterapeuta, además de exponer el abordaje de la misma en casos prácticos. Esta ponencia la he realizado en base tanto a diversas revisión bibliográfica de diferentes artículos y publicaciones, además de mi experiencia clínica que desarrollando mi profesión en el Centro de Atención de Grandes Discapacidades Físicas Infanta Leonor de Albacete, en España. Esta ponencia la voy a dividir en 4 bloques de exposición. En el bloque 1 hablaré de las cicatrices y el aspecto y la formación de las mismas, diferenciando primeramente entre los tipos de cicatrices que podemos encontrarnos, además de describir brevemente las causas de una reparación cicatricial no fisiológica. En el segundo bloque hablaré de los cuadros clínicos y sintomatológicos relacionados con las cicatrices. Destacaremos principalmente los síntomas y escenarios clínicos que se producen en el tobillo, los que se producen en la cirugía tras una cirugía lumbar, los problemas de codo y en la cirugía abdominal. Por último, además, hablaremos brevemente sobre el impacto psicológico de las cicatrices en el paciente. En el tercer bloque hablaremos del tratamiento manual de las cicatrices, enfocando principalmente a las técnicas manuales como son el crochet, el capping o técnica de ventosas, las terapias de agujas tanto englobando acupuntura, electroacupuntura como punción seca, otras técnicas manuales como el shiatsu, el rodamiento, el golpeteo, el masaje clásico y el masaje transverso profundo o conocido como técnica de Cyriax. En el tercer bloque haré una descripción también de otras técnicas manuales como por ejemplo puede ser la utilización del vendaje neuromuscular, además de diferentes técnicas de aplicación en cicatrices recientes. Por último, en el cuarto bloque se hablará general de las cicatrices a nivel intraoral, donde destacaremos las cicatrices formadas en mucosas gingivales y las intervenciones faciales, y por último el tratamiento de la lengua y su importancia en el resto del cuerpo. Pues bien, en el primer bloque, como bien he comentado, vamos a hablar de las cicatrices y los aspectos y la formación de la misma. Y lo primero de todo, tenemos que comentar, ¿qué es una cicatriz? Bien, pues una cicatriz se define simplemente como una formación de tejido fibroso que se produce para reparar un tipo de lesión que puede ser o bien de carácter patológico o bien de tipo traumático. Además, la cicatriz siempre se produce en las capas más superficiales de la piel, como son la epidermis y la dermis. En la siguiente imagen, cedida por Meditip, observamos cómo la superficie de la cicatriz, que se encuentra identificada con un color marrón en dicha imagen, afecta tanto a la parte más externa, como es la epidermis, además de la zona intermedia, que hace referencia a la dermis. Los tipos de cicatrices. Tenemos que identificar qué pasa cuando el proceso de cicatrización se altera. Pues bien, podemos encontrarnos o bien una cicatriz de tipo hipertrófico o una cicatriz queloide con diversa patogénesis. ¿Qué diferencias existen entre una cicatriz hipertrófica y queloide? Pues bien, la diferencia se observa sobre todo a nivel físico, a nivel el aspecto visual de la misma. En el 1 tenemos representada una cicatriz hipertrófica y en la 2 una cicatriz queloide. En la 1 observamos cómo existe un aumento de la altura, no es tan excesivo como en la 2, pero siempre lo característico es que se mantiene confinada dentro de los bordes de esa herida original. A veces también se caracteriza porque tiene regresión, es decir, la altura igual que sube, puede ser que ya descienda y alcance un plano superficial idéntico al del tejido subyacente. En el caso de las cicatrices queloides, además de elevarse, se extiende más allá, prolifera mucho más allá de los márgenes de esa herida original. Y en este caso nunca se produce regresión, es decir, la tendencia no es como en la hipertrófica a bajar, sino que se mantendrá permanente en el tiempo y destacará siempre mucho a nivel visible. Dentro de las cicatrices hipertróficas, además, tenemos que destacar que en su aspecto visual
observamos cómo es de color rojo. Es un tejido que es muy irritable, es también cianótico y es pruriginoso en la zona más hinchada. Además, cuando se somete a una presión obtiene una coloración blanquecina. Se caracteriza además porque tiene un rápido crecimiento, en cuestión de semanas se observa este tipo de cambio fisiológico en el aspecto. Además de que no existe, por ejemplo, una zona predeterminada para dicho desarrollo de la cicatriz. Además, si la cicatriz no es de gran tamaño, como hemos comentado antes, puede producirse una regresión, es decir, puede ser que estos planos que se encuentran sobrelevados pues vuelvan a su cauce fisiológico a una idéntica altura que el resto de tejido pericicatricial. Y ya por último, comentar que se encuentra siempre confinado a la herida, es decir, nunca prolifera más allá, nunca se extiende de ese límite del tejido abierto. Además, otras características adicionales de la cicatriz hipertrófica son ese aumento de tamaño que se produce durante las 4 primeras semanas y que puede también ser intenso en los meses consiguientes. También en la palpación se observa la presencia de nódulos a nivel profundo o incluso en la mitad de la cicatriz, y no se encuentra unida a la pigmentación de la piel, es decir, suele tener diferente tonalidad. Y por último, también en diferentes estudios se ha observado una predisposición mayor de este tipo de cicatriz a personas que presentan un grupo sanguíneo de tipo A. En el caso de las cicatrices queloides, pues se observa que se producen sobre todo tras una larga evolución, generalmente de varios años. Se caracteriza además porque se produce una invasión de los tejidos circunstantes. También a nivel físico se observa tanto en la palpación una zona de color caliente, de tipo rojo, de color rojo. Se observa también tiene un aspecto compacto, pruriginoso y presenta también exfoliaciones. Además, los sitios más preferentes de formación de este tipo de cicatriz suelen ser tanto la espalda como el esternón, las caderas, los muslos, los hombros, el área escapular en su totalidad, la región púbica y el lóbulo de la oreja. No obstante, son zonas, no es que se acometan siempre este tipo de cicatriz en estas zonas exactas, pero sí que existe como mayor prevalencia a la hora de su formación. Otras características adicionales de este tipo de cicatriz, de la queloide, es que existe una mayor formación y una mayor prevalencia en personas con tonalidad y pigmentación oscura en su piel. Existe un 5 o un 15% más de formación en este tipo de pacientes que respecto a personas de raza caucásica. También, al igual que las cicatrices hipertróficas, se encuentran muy asociadas a personas que presentan un grupo sanguíneo de tipo A, y en este caso no existe regresión espontánea, no existe una disminución de la formación de este tipo de cicatriz. También se caracteriza la ausencia de nódulos y existe posibilidad de que sea dolorosa a la palpación o durante la ejecución de movimientos. Además, la cicatriz queloide tiene una aparición mucho más frecuente en pacientes que tienen desde los 10 hasta los 30 años e incluso en mujeres que se encuentran en periodo de gestación. Luego encontramos otro tipo de cicatrices, que estas generalmente no suelen provocar problemas a nivel articular ni fisiológico, por ejemplo las cicatrices atróficas. Como observamos en la imagen, pues estamos acostumbrados a las otras dos tipos, existe una elevación de altura. En este caso todo lo contrario, observamos que existe una depresión en la piel, ¿vale?, una hendidura, y generalmente el origen de este tipo de cicatriz suele ser tras una cirugía, o bien también puede ser después de un tipo traumático, por ejemplo un accidente, o inclusive también puede ser secuela de un acné muy fuerte o tras quemaduras. Luego ya por último encontramos las estrías. Las estrías se caracterizan sobre todo
en personas que abusan de esteroides, sobre todo de este tipo de sustancias, pero también en personas que tienen un aumento de la masa, del índice de masa corporal, por ejemplo en las mujeres que se encuentran en periodo de gestación o individuos obesos. Encontramos dos tipos de estrías. Por un lado encontramos las que son de color rojo, que se caracterizan porque son temporales, es decir, desaparecen después de que la causa que las origina haya desaparecido, y luego las que son de color blanco, que esas se quedan permanentemente en la piel. En esta imagen, a continuación, pues observamos de forma esquemática las 4 tipos de cicatrices. En este caso, pues la cicatriz contráctil que vemos en la esquina inferior derecha, la que identifica como contráctil, haría referencia a las estrías, a las que son provocadas tras una contracción o tras un sobreestiramiento de la piel. Pero aquí podemos comparar básicamente las diferentes cicatrices que nos podemos encontrar en nuestro día a día en el tratamiento de nuestros pacientes. Bien, pues a continuación voy a describir cuáles son las causas de la reparación cicatricial no fisiológica, la que origina este tipo de cicatrices anómalas. Por un lado, vamos a destacar que el principal problema que se origina es una dificultad del drenaje linfático en ambos casos. Pero ¿cuándo se produce una cicatriz queloide o una cicatriz hipertrófica? Bien, hay diversos factores, no se encuentran del todo 100% demostrados, pero la literatura científica habla de que en el caso de las cicatrices hipertróficas existe una predisposición genética que es la que provoca ese tipo de anomalía. No obstante, en el caso de las cicatrices queloides, se observa en la mayoría de casos que se han estudiado que suele ser un problema relacionado con la edad del sujeto, con la edad del paciente. Como vemos, existe todavía mucha incertidumbre a la hora de este tipo de formación anómala. No obstante, pues sería muy interesante continuar investigaciones al respecto de que sugieran o permitan validar este tipo de hipótesis. Por ejemplo, lo que se observa en las cicatrices hipertróficas es que se produce una acumulación excesiva de neuropéptidos, además de provocar un aumento del tejido nervioso alrededor de la cicatriz, y está muy influida esta cicatriz y el tipo hipertrófico con la dirección que adquiera la herida. ¿Hasta qué punto es importante la dirección? Pues bien, se ha demostrado que en las cicatrices de carácter horizontal existen un sometimiento a tensión 3 veces mayor que en aquellas heridas que se realizan de forma vertical, por ejemplo. Con lo cual observamos cómo es importante, tanto a nivel quirúrgico, tener en cuenta estas posibles complicaciones que pueden producirse a largo plazo, y estamos observando también cómo la importancia de la cicatriz es tan elevada que actualmente pues los equipos de cirugía tienen en cuenta este tipo de consideraciones previas a realizar la intervención quirúrgica. En el caso, por ejemplo, de las cicatrices queloides, pues se observa que existe un estímulo de tensión periférico que se dirige a nivel externo en la cicatriz, que es lo que provoca realmente que la cicatriz se expanda de esos límites, de esos bordes de la herida. Luego también existen algunas revisiones de artículos que hacen referencia a que puede estar provocado en verdad por una infección en la herida, que puede estar provocado por una bacteria o un virus, que son los que degeneran esa regeneración celular en la herida. Y por último también existe la hipótesis de que puede ser provocado por estiramientos constantes que se producen sobre este tejido que no está íntegro, es decir, el estiramiento del tejido que rodea a la herida puede estar provocando esa proliferación externa. El no centrarla en los bordes de la herida puede provocar esa anomalía de cicatriz queloide. Respecto a las localizaciones comunes, las hemos nombrado anteriormente, pero por de nuevo dar visibilidad a este punto, que es muy importante. Como bien he dicho, no son zonas únicas, sino que suelen ser zonas preferentes. Encontramos sobre todo las cicatrices queloides muy comunes en el lóbulo de la oreja, en el tórax, en el hombro, en la región suprapúbica, en la región además parietal del cráneo y en el área anterior de la pierna.
En cambio, pues las cicatrices hipertróficas son mucho más comunes cuando atraviesan ciertas articulaciones, como vemos en la imagen, por ejemplo, en el área del hombro, por ejemplo. Luego otro tipo de cicatrices, como hemos descrito antes, como son la atrófica, pues suelen ser muy fáciles de encontrar, sobre todo a nivel facial y a nivel en el cuello, puesto que muchas veces provienen de un acné severo. Y luego también las estrías o las cicatrices contráctiles, donde suelen ser más frecuentes de aparecer en zonas que pueden aumentar su masa o su volumen, por ejemplo en las mamas, en el glúteo, en la región del abdomen, en las rodillas, las pantorrillas e incluso el muslo. Ahora, a continuación, hablaré en el bloque 2 de los cuadros clínicos y sintomatológicos que se encuentran relacionados con las cicatrices. Me gustaría destacar brevemente la imagen que estáis viendo a continuación. Este pie es del futbolista de élite Santiago Cazorla. Es muy visual, puesto que tuvo problemas en el tendón de Aquiles, tuvo una infección en el tendón de Aquiles que necesitó de un injerto de masa muscular. Como vemos en la imagen, la parte del tendón de Aquiles que tiene el tatuaje, pues es una zona de masa muscular proveniente de su antebrazo. Lo importante de esta imagen pues viene sobre todo el riesgo o las consecuencias que puede tener un tratamiento o un diagnóstico tardío en el tema de la cicatriz, puesto que puede influir negativamente en la persona y en este caso pues en la actividad de élite del deportista profesional. A continuación vamos a ver los diferentes cuadros clínicos, los más comunes y cuáles son los problemas que pueden aparecer y que debemos de tener en cuenta antes del tratamiento. Por ejemplo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la inervación de la piel depende principalmente del sistema nervioso simpático, además de incluir tanto las vías musculares como las nerviosas. Por tanto, la función motora o articular puede encontrarse influida por el sistema autónomo. El ejemplo más que podemos poner al respecto, pues por ejemplo, un espasmo continuo que se produce en un vientre muscular o un problema de vasoconstricción constante que puede estar originado por una cicatriz, puede originar de manera secundaria un problema articular, con lo cual muchas veces cuando un paciente nos llega con un problema de este tipo, pues es muy importante en la anamnesis y en el diagnóstico y en la valoración inicial preguntar sobre todo si presenta cicatrices en alguna zona y reevaluarla de manera correcta para conocer si parte o la totalidad de ese problema con el que viene nace originariamente de una cicatriz no tratada o insuficientemente tratada. Por ejemplo, en el tobillo, los problemas de las cicatrices más importantes suele ser una disminución del recorrido articular y la formación de adherencias en capas subyacentes de la piel al hueso o inclusive de la fascia al sistema nervioso. El área cicatricial en el tobillo no tiene origen exclusivo de la piel, sino todos los tejidos involucrados en el trauma. Además, esa vasoconstricción local que se produce en el tobillo puede provocar afectación del control postural. Asimismo, las adherencias que puedan formarse por consecuencia de la cicatriz pueden provocar un atrapamiento del nervio ciático popliteo externo o nervio peroneal. ¿Qué puede ser la consecuencia de este problema? Puede derivar en alodinia o en hiperalgesia, es decir, sensaciones anómalas de dolor o de percibir una sensibilidad elevada a la zona cuando no debería producirse a un estímulo en concreto. En el tobillo, además, el problema de adherencias de cicatricial puede provocar alteraciones en la cadencia del paso o incluso en la posición de bipedestación, la posición ortostática, además de provocar secundariamente disfunciones vertebrales a nivel metamérico e inclusive un mal funcionamiento del diafragma respiratorio, a consecuencia muchas veces de la hipertonía muscular dorsolumbar provocada por la mala cadencia, la mala posición del
del pie durante la marcha y, como hemos dicho anteriormente en el primer punto, a la posición anómala en la bipedestación. Como vemos, es muy importante el tratamiento de la cicatriz en el tobillo por todas las consecuencias que puede degenerar. En el caso de la cirugía lumbar también es muy importante reseñar que generalmente la mayoría de intervenciones quirúrgicas que se realicen a este nivel suelen ser secundarias a un tratamiento de hernia de disco y a su abordaje quirúrgico, por lo cual la cicatriz que se genera consecuentemente pues será necesaria de tratar para evitar los problemas que a continuación vamos a enumerar. La cicatriz periauricular y epidural que resulta de dicha intervención impide que el nervio se deslice correctamente entre los tejidos durante un normal movimiento fisiológico. Por tanto, se produce una disminución del nutrimiento vascular con acciones mecánicas y con el tiempo puede provocar la aparición de dolor en dicha zona. Como dato anatómico importante, se sabe, por ejemplo, que la duramadre craneal, cuando sale del foramen magno que se encuentra en el occipital, en el cráneo, pues contacta a C2, pero llega hasta S2, hasta las vértebras sacras. ¿Por qué es importante este dato anatómico? Pues porque, por ejemplo, si se produce una adherencia a nivel epidural, se puede fuertemente presuponer que puede existir tensión a lo largo de la duramadre y eso puede provocar síntomas distantes en el área de acceso quirúrgico, como por ejemplo puede provocar una alteración en la movilidad del hombro, en la artrocinemática, inclusive puede además llegar a derivar en un dolor de carácter trigeminal en la cara, en el nervio trigémino, que como conocemos pues es un dolor bastante limitante a nivel de masticación, a nivel de deglución. Puede provocar además incluso problemas a nivel temporomandibular e incluso derivar en problemas cervicales. Como vemos, existe una alta relación entre las zonas del cuerpo y estamos observando con este tipo de cuadros clínicos cómo es imprescindible ese tratamiento, ese diagnóstico pronto de la cicatriz y ese tratamiento. Además, también señalar que, por ejemplo, los nervios glúteos que nacen desde las 3 primeras vértebras lumbares y las 3 primeras raíces sacras atraviesan siempre la musculatura del dorsal ancho y del músculo glúteo mayor, nuevamente hasta llegar a la cresta ilíaca. Asimismo, destacamos un dolor en el área lumbar, pélvica o perineal podría derivar en una disfunción de estos nervios debido a una atracción de atrapamiento de sus raíces por una adherencia cicatricial. En el codo destacamos también, por ejemplo, la formación de adherencias en los diferentes estratos subcutáneos. Puede estar provocado además por estrés mecánico repetido en esta zona que provocará estimulación en la formación de depósitos patológicos de colágeno, aumentando secundariamente la fibrosis en la articulación. Muchas veces puede aparecer rigidez en las carillas articulares también a nivel vertebral de la correspondencia metamérica. Ya sabemos que a nivel del codo, pues a nivel metamérico está relacionado con las últimas vértebras cervicales, pues puede provocarse también secundariamente problema en este segmento. Por esto, se puede suponer que una cicatriz en el codo puede convertirse también en origen de problemas de tipo postural y además de realizar marcha con dolores tanto a nivel cervical como en el resto de la espalda. Además, también se ha estudiado que puede comprometer a la fascia pectoral tanto a nivel de la clavícula como del músculo subclavio. Por último, podemos deducir que tal tensión puede incidir negativamente en el ganglio estrellado. El ganglio estrellado puede además alterar secundariamente tanto el sistema trigeminal que bien hemos mencionado anteriormente, como además puede provocar problemas de tipo vasomotor en la musculatura facial, en la musculatura de la cara. Por último, vamos a destacar también los cuadros clínicos y sintomatológicos que pueden producirse en la cirugía abdominal. Destacamos que la cirugía abdominal o cualquier tipo de lesión que se produce en el vientre siempre genera un altísimo porcentaje de complicaciones a nivel de adherencias cicatriciales.
como vemos, el porcentaje puede llegar incluso a ser hasta el 100%, es un porcentaje elevadísimo, así que es imprescindible un tratamiento inmediato cuando sea posible a nivel en términos de la cicatriz, de su tratamiento. Algunos síntomas están causados por disfunciones de las adherencias cicatriciales y podemos observar cómo estos problemas pueden ser derivados del mismo, como por ejemplo el meteorismo, los movimientos intestinales irregulares, los dolores de carácter abdominal crónico y cualquier tipo de desorden digestivo, e incluso en casos muy severos se han llegado a describir obstrucciones de tipo intestinal. Una cicatriz, además, que puede estar provocada tras un parto por cesárea, puede a su vez derivar en otros problemas como pueden ser la infertilidad, la dispareunia, la dismenorrea, los dolores en el bajo vientre, la endometriosis, dolores pélvicos e incluso menorragia. Asimismo, los esfuerzos mecánicos en el área púbica es posible que pueden producir posiblemente la aparición de pubalgia e incluso dolor lumbar. Además, podría llevarse, inclusive en la propia cirugía abdominal, puede producirse dolor y afectación en el nervio trigeminal, es decir, puede producirse dolor de cabeza, dolor de masticación y problemas ópticos. También puede influir negativamente en la funcionalidad del órgano, puesto que se conoce que el tejido fascial transporta actividad eléctrica del órgano que se encuentra a nivel cercano en esa región, y al afectarse esa actividad eléctrica puede comprometer a la funcionalidad normal del órgano adyacente. En este punto vamos a destacar muy importantemente el impacto psicológico que pueden tener las cicatrices en las personas. Es un problema que no se ha visibilizado en exceso, no existe tampoco mucha evidencia, pero es importante también su tratamiento y su forma de abordaje por parte de los profesionales sanitarios. Bueno, lo que acabo de comentar es que son muy poco conocidos, pero no pueden considerarse que no existan. Es muy importante que el impacto psicológico debe estudiarse y debe abordarse siempre con una justificación científica sólida. Por ello es necesario identificar ciertos ítems, ciertos patrones que debemos de tener en cuenta antes del tratamiento o del diagnóstico de la cicatriz. Por un lado, es muy frecuente, muy conocido, conocer que existe la posibilidad de que el dolor se vuelva crónico, muchas veces ese riesgo, y la relación está muy extendida, que esté alargada por el nivel de gravedad del trauma. Según ese nivel de gravedad, pues la mente humana tiende a cronificar ese tipo de dolor. Existen además varios factores biopsicosociales que pueden influir en ello. ¿Cuáles pueden ser? Pues algunos pueden ser el uso de alcohol antes del trauma, dolor de tipo peritraumático, ansiedad, depresión peritraumática o catastrofismo, y luego existen otros factores como por ejemplo puede ser el bajo nivel de educación, edad avanzada o problemas de compresión muchas veces. Cuando están localizadas las cicatrices en áreas visibles, sobre todo por ejemplo a nivel facial, pues las laceraciones menores pueden tener repercusiones mayores a nivel psicológico, obviamente pues por la repercusión social que puede tener este tipo de problema. No obstante, es muy curioso además que en otros estudios, por ejemplo, se analizaron los efectos de las cicatrices visibles respecto a aquellas cicatrices que se encontraban ocultas, y a nivel psicológico se demostró que la visibilidad influye en el autoestima menos que las características demográficas, sociales y emocionales del sujeto. Es decir, que muchas veces es más la propia persona, la sugestión que adquiere esa persona, más que quizás lo que piensen los demás de ellos. Por lo cual es muy importante ponerse en manos de profesionales especializados en el área de salud mental en el caso de que existan problemas originarios de esta índole, de la índole cicatricial. Por último, tenemos que destacar que el cuerpo y la mente pues forman en sí un conjunto y por tanto un canal de doble sentido. ¿Qué quiere decir?
Pues si por una parte una cicatriz puede llevar a alteraciones de autoestima, de estados depresivos, el estrés y los factores ambientales también pueden ser factores que desencadenen la sintomatología. ¿Qué quiere decir? Pues por tanto que a nivel la psicología, la salud mental puede influir de forma notable, por ejemplo, en la formación de una cicatriz queloide. De ahí la importancia, de ahí a destacar la necesidad de un tratamiento adecuado y por parte de los equipos de salud mental, que hoy en día se está comenzando a valorar la importancia y la necesidad que tienen en la salud pública y en la sanidad en general. Muy bien, pues a continuación en el tercer bloque vamos a hacer una descripción de las diferentes técnicas y terapias de carácter manual que se pueden emplear en las cicatrices y que según la literatura científica y la experiencia clínica dan buenos resultados. Por un lado, vamos a destacar el crochet. El crochet, también conocido como fibrólisis diacutánea o técnica de ganchos. ¿Qué se caracteriza? Pues como vemos en la imagen, se trata de una serie de ganchos, estos son de diferentes tamaños para adaptarse según la zona a tratar, pueden ser o bien para áreas musculares más amplias, los ganchos más grandes, o aquellas más pequeñas, como por ejemplo la musculatura en la zona del codo, zona de antebrazo, zonas más específicas. Generalmente por lo más grandes suelen ser zonas para amplias masas musculares como el glúteo o zona del muslo, isquiotibiales, cuádriceps. ¿Qué característica tiene? Como bien hemos dicho, es ganchos de acero inoxidable y se caracteriza por la forma que tiene, ¿vale? Como observamos en las puntas, pues tiene formas redondeadas y puntas romas. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se provocará lesión en la piel, ¿vale? Esto siempre se adaptará. Es muy importante también establecer una formación específica al respecto, puesto que una mala praxis puede provocar heridas o puede provocar alteraciones en el paciente, pero si se usa correctamente, pues su evidencia está fuera de dudas y siempre con muy buenos resultados. ¿Qué es exactamente lo que se consigue con los ganchos? Bien, el uso principal es obtener la liberación de las diferentes capas faciales, superficiales y profundas. De esta manera se consigue romper esas adherencias cicatriciales subcutáneas. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues siempre nos colocamos de manera perpendicular a la cicatriz y aplicamos la fuerza, una fuerza ligera, una fuerza más intensa, según la necesidad, según esa valoración previa. Es muy importante también explicar que se puede utilizar la parte convexa, además, ejerciendo también ligeras presiones longitudinales, tanto a dirección de las fibras musculares de la zona en cuestión, con el objetivo de liberar las adherencias en las áreas contráctiles subyacentes. En segundo lugar, vamos a destacar la terapia de cupping o ventosas. Esta técnica viene originaria de la medicina tradicional china y también se está elaborando, particularmente yo he obtenido muy buenos resultados utilizando este tipo de técnica, y consiste simplemente en la creación de un vacío interno que se produce con una ventosa en forma de vasito, que puede ser de bambú, de vidrio, baquelita o de plástico. Generalmente, pues por el tema de higiene y facilidad de uso de encontrar en el mercado, pues plástico y vidrio es lo más recomendable. Plástico muchas veces, pues que el vidrio, pues hay veces que la ventosa puede caer al suelo y se puede romper. Es recomendable la de plástico, sobre todo si el uso va a ser muy frecuente. Y la característica principal es que se apoya bien o en la misma superficie cicatricial, o bien también puede utilizarse en la zona adyacente, en los tejidos adyacentes a la cicatriz. Va siempre en función, por supuesto, del diagnóstico. Siempre que observemos dónde existe retracción, dónde existe rigidez, dónde pueden existir adherencias. Por supuesto, es muy importante una formación específica en este campo, puesto que una utilización anómala pues puede generar problemas, como a continuación nombraré. Siempre, además, pues debemos de hacer el tratamiento de fuera a adentro, es decir, primero hay que trabajar los tejidos adyacentes antes de llegar a la cicatriz en cuestión. ¿Qué beneficios obtendremos con la terapia de cupping o de ventosas? Pues bien, lo principal es que se produce una eliminación de las toxinas y una disminución del edema. Además, se favorece la recuperación del drenaje linfático y además tiene efectos positivos en las regiones distantes de la aplicación.
La literatura científica, además, es un poco escasa con este tipo de técnica, puesto que sería mucho más válido establecer más estudios que complementen la utilización de las ventosas en el ámbito de la cicatriz. No obstante, es muy importante, como bien he dicho anteriormente, pues ponerse en manos de personal experto, ya que una mala utilización pues puede provocar complicaciones en la evolución de la misma, y con complicaciones puede ser, por ejemplo, lo que hemos nombrado inicialmente. Puede provocar alteraciones en las cicatrices queloides. El someter a una tensión excesiva a un tejido adyacente puede provocar esa pérdida de la delimitación de la herida y provocar la proliferación de la cicatriz hacia esa zona a la que estamos sometiendo a un exceso de tensión. Con lo cual, siempre hemos dicho, pues hay que empezar con intensidades de succión muy bajas e ir progresando poco a poco, tanto en direccionalidad hacia la cicatriz, y luego en intensidad de la propia succión de la ventosa. Otras terapias que también dan muy buenos resultados, pues por ejemplo son las terapias de agujas. Dentro de las terapias de agujas, pues encontramos la acupuntura, que también, pues como ya es muy bien conocido, procede de la medicina tradicional china, y existen múltiples indicaciones en las mismas, tratamiento de las cicatrices, siempre con el objetivo pues de conseguir un proceso de curación correcto. Otras veces también se utiliza asociado a electroterapia, es decir, la electroacupuntura. A nivel clínico, pues la experiencia con electroacupuntura pues me ha resultado mucho más positiva que con acupuntura, pero bueno, esto cada paciente hay que tratarlo a nivel individual, no todo el mundo se le pueden aplicar las mismas técnicas, y esto no deja de ser la experiencia clínica personal. A nivel electroterapia con acupuntura, pues siempre se consigue el efecto doble, es decir, el efecto de la corriente que le quieras indicar, que le quieras colocar junto a la propia de la aguja. Generalmente, pues a nivel de electroacupuntura, pues las corrientes más interesantes que se pueden colocar suelen ser las microcorrientes, que no provocan ningún tipo de sensación dolorosa ni desagradable para el paciente, y que tienen un efecto de liberación articular de liberación cutánea muy importante. También dentro de las terapias de agujas encontramos la punción seca. En este caso las agujas son un poquito diferentes, son más delgadas y generalmente se tratan tanto puntos dolorosos o fibróticos, que son zonas que degeneran o zonas que pueden provocar esa tensión, esa alteración en la cicatriz y en el proceso de formación y de recuperación. Siempre el objetivo, en cualquier caso, de la terapia de agujas será liberar el tejido y permitir que las diferentes capas puedan deslizarse tanto la una sobre la otra. La literatura científica sobre esta terapia pues es muy escasa, pero los resultados que han aparecido pues son prometedores. No obstante, pues sería muy interesante también incentivar esta línea de investigación y conocer exactamente cuál es el proceso, qué es la repercusión de la terapia de aguja en la cicatriz y cómo puede influir positivamente en su tratamiento. Luego encontramos pues técnicas manuales un poquito más, son más sencillas de aplicar. En esta ocasión pues destacamos el shiatsu. Se trata de una técnica manual basada principalmente en la presión aplicada con los pulgares, con los dedos o las palmas de las manos o los codos. Es una técnica también de la medicina tradicional china y se realiza generalmente pues en los puntos de los meridianos que se describen según los tratados anatómicos chinos y según la medicina tradicional china. Por supuesto, pues la literatura científica con este punto es más bien escasa. Generalmente suele venir más la positividad de esta técnica, viene más sobre todo por la experiencia clínica de otros profesionales sanitarios. Es con buenos resultados a nivel cicatricial y a nivel de las adherencias. Generalmente también esta técnica se utiliza más como una forma de tratamiento del tejido adyacente, es decir, nunca se aplica sobre la misma cicatriz. Puede ser interesante este tipo de técnica como complemento a otras. Quizás yo no
Particularmente yo no usaría única y exclusivamente esta técnica, sino complementaría a otras, complementaría por ejemplo o como preparación a las ventosas, por ejemplo, o preparación a la técnica de agujas. Pues podría ser interesante el uso del shiatsu. Posiblemente complementaría y adaptaría de forma progresiva este tratamiento y sería mucho mejor tolerado para el paciente. Encontramos también para describir la técnica del rodamiento. Según la filosofía de orientación, pues esta técnica se puede utilizar sobre cualquier cicatriz, ¿de acuerdo? La forma del tratamiento consiste en agarrar una zona cutánea espesa y trabajar con las manos ese tejido. Como observamos, se realiza como un pellizco, ¿vale? Ese pellizco se va transmitiendo entre las diferentes áreas que pueden encontrarse adheridas. Es una manera muy simbólica, pero es muy similar a cuando enrollas la pasta, por ejemplo. Cuando enrollas por ejemplo, un canelón o algo así, muy curioso, y es una manera muy sencilla de conocer si se está haciendo bien o no. Por supuesto, es muy importante aplicar correctamente esta técnica para conseguir sus beneficios. El rodamiento antes de continuar con este procedimiento manual es necesario esperar que el tejido que se encuentre por debajo de los dedos se libere, ¿vale? O sea, este proceso, esta herramienta o esta técnica está muy supeditada a la tolerancia del paciente. ¿Por qué? Se debe trabajar siempre lateralmente, igual que los ganchos. Se tiene que trabajar siempre a nivel perpendicular a la cicatriz o paralelamente, pero hasta comprometer directamente a la herida. Siempre tiene que hacerse siguiendo las indicaciones que hemos dicho al inicio, siempre desde tejidos exteriores hasta acercarse progresivamente a la cicatriz. Es muy importante que no se tiene que interrumpir la acción hasta que no se sienta el área cutánea relajada o bien hasta que el propio paciente lo exprese y manifieste su malestar. Pero en cualquier caso es necesario liberar primero unos tejidos antes de liberar otros, y eso tiene que notarse en la palpación manual. Luego encontramos además el golpeteo. El golpeteo se caracteriza porque se encuentra efectuado tanto con los dedos o con los codos. También es una técnica interesante, puede ser una técnica complementaria también preparatoria que se podría aplicar. Este movimiento se puede aplicar de múltiples maneras, bien de forma más rápida o bien más lento, y siempre pues teniendo en cuenta tanto la respuesta del tejido como la del propio paciente que lo vaya a recibir. Esta maniobra se repite siempre hasta que notemos que la superficie trabajada, la superficie tratada, pues se encuentre más suave o se encuentre más estimulada. A nivel circulatorio, pues también puede ser una manera interesante de facilitar ese aporte sanguíneo en la zona estimulada. Siempre el golpeteo, además, como forma de aplicación, pues debe de realizarse de manera lateral a la cicatriz y siempre siguiendo el curso longitudinal. ¿De acuerdo? Siempre es muy importante de forma lateral. La mayoría de las técnicas se realicen así para evitar comprometer, para evitar sobretensionar de forma paralela a la cicatriz y puede provocar alteraciones. Siempre debe realizarse de manera perpendicular. Y por supuesto, el golpeteo nunca se efectuará directamente sobre la herida. Luego encontramos el masaje clásico. En el tema del masaje pues existe bastante diversidad de opiniones a nivel en la literatura científica, porque por un lado pues existen estudios que se refieren a que las investigaciones directas sobre el efecto del masaje en presencia de cicatrices y de quemaduras evidencian buenos resultados. Por ejemplo, se ha observado que existe unos buenos resultados tanto en la reducción del picor, del escozor y del dolor en la cicatriz. Pero también la consideración que se puede hacer es aquella de adoptar un tratamiento específico con base en las necesidades del paciente. Por tanto, será el trabajador sanitario el que tiene que adaptarse siempre al propio paciente, no viceversa. Además, debemos de comentar, por un lado, que se puede aplicar también un procedimiento de separación directamente sobre la cicatriz, sobre todo cuando la cicatriz o el tejido no es reciente, ¿vale? Además, uno de los beneficios del masaje es que se consigue eliminar la retracción de las capas más superficiales.
Ahora a continuación pues vamos a hablar del masaje transverso profundo. El masaje transverso profundo también es conocido como método o técnica de Cyriax. Se caracteriza principalmente porque el objetivo es impedir la evolución fisiológica de la evolución no fisiológica de la cicatriz, es decir, por ejemplo, la formación de los depósitos patológicos de colágeno y por tanto evitar la formación de la fibrosis interna que puede provocar las adherencias secundarias a nivel dérmico y epidérmico de la cicatriz. Aunque los textos específicos que describen su uso en cicatrices no han verificado su eficacia. Pues ¿por qué? Porque generalmente esta técnica se utiliza sobre todo en patologías inflamatorias a nivel tendinoso en la literatura científica. No obstante, pues sería muy interesante, puesto que su investigación en la cicatriz, puesto que el objetivo en los tendones es evitar precisamente eso, evitar las adherencias, evitar la retracción. Es que ese efecto analgésico viene secundariamente, además por eso, por evitar ese estado de reposo permanente. ¿Por qué no podría aplicarse a nivel de la cicatricial? Debería utilizarse de la misma manera, por supuesto teniendo en cuenta la fisiología de la cicatriz, pero los resultados son muy prometedores también utilizando este tipo de técnica. ¿Cómo se aplica? Pues se puede realizar con 1 o 2 dedos, siempre efectuando un movimiento de carácter repetitivo y profundo que se lleva a cabo en la piel. Siempre hay que permanecer en la región cicatricial de forma lateral, como estamos incidiendo desde el principio en la aplicación de estas técnicas, y el empuje debe orientarse siempre en dirección transversal, ¿de acuerdo? El tiempo de mantenimiento de la posición pues dependerá, al igual que en otras técnicas como el rodamiento, de la sensación de liberación del tejido, que siempre que se encuentra por debajo de nuestros dedos. Y, por supuesto, una de las premisas importantes para una aplicación correcta del masaje transverso profundo o técnica de Cyriax es que nunca debe provocarse fricción sobre la piel, es decir, la piel no se desliza sobre nuestro dedo. Siempre nuestros dedos deslizan siempre los planos profundos de la piel. Otra técnica muy interesante que le voy a dedicar un especial apartado de explicación, pues es el vendaje neuromuscular, también conocido como kinesiotape. Actualmente pues no existe en exceso literatura científica que hable sobre los beneficios del uso del vendaje neuromuscular en relación al tratamiento de las cicatrices. Existe sobre todo estudiado en otras facetas, como por ejemplo a nivel estimulación muscular, preparación deportiva, analgesia, por ejemplo, drenaje linfático, pero no existe un tratado o un protocolo específico de vendaje neuromuscular en el ámbito de la cicatriz. No obstante, algunos autores pues sí que exploran la posibilidad de que se pueda establecer un tratamiento específico. Se habla siempre de que el vendaje neuromuscular, el beneficio que le podría aportar a la cicatriz puede ser tanto a nivel de mejorar el retorno venoso de la misma como el del sistema linfático. La técnica que mejor se puede acoplar al tratamiento de la cicatriz es la técnica llamada A binario. Como vemos en la imagen, pues consiste en 2 tipos de vendaje. Por un lado se coloca uno a nivel longitudinal, ¿vale?, los que hace referencia al color rosa, que se coloca a ambos lados de la cicatriz, y luego se utilizan otros vendajes más cortos. En esta ocasión sí que se les añade tensión, ¿vale?, para poder abrazar los tapes, los vendajes longitudinales. De esta manera se conseguirá pues favorecer la liberación de adherencias de toda la zona adyacente a la cicatriz. La aplicación se utiliza realizando la técnica de ligamento. Eso quiere decir que se le aplica siempre tensión. Donde están las vendajes azules se les aplica un estiramiento al vendaje antes de colocarlo en el plano cutáneo, y la resistencia será siempre variable a nivel central. Luego también pues se han llevado a cabo otras investigaciones, por ejemplo, como el edema es uno de los efectos secundarios de la cicatriz, se puede también utilizar y colocar vendaje neuromuscular con el objetivo de favorecer ese drenaje linfático.
Las técnicas para cicatrices recientes, pues también existe la posibilidad de tratamiento manual. No obstante, esto es muy importante, que es necesaria una también formación específica para evitar agravamiento de la sintomatología. Por ejemplo, existen técnicas especiales. Pueden usarse, por ejemplo, en algunos casos con muy buenos resultados, como pueden ser, por ejemplo, las esternotomías o las afenectomías. Es una manera del tratamiento manual para conseguir disminuir, para reducir esa sintomatología dolorosa. También es posible, por ejemplo, poner las manos sobre la gasa, ¿vale? Sobre la gasa de una cicatriz reciente, con prudencia, por supuesto, extremándolo muchas veces, y ejercitar una adecuada presión siempre hacia el interior de la herida, de manera que se pueda conseguir flexibilizar, elastificar los tejidos adyacentes, los tejidos que nos interesan evitar su retracción. Está claro que, por supuesto, generando una buena flexibilidad, una buena elasticidad en dichos tejidos, la cicatriz que se formará será mucho más sencilla y mucho más estética. Por ejemplo, la presencia de incisiones muy recientes, si no se posee una experiencia lo suficientemente amplia, se aconseja esperar antes de aplicar esta estrategia. Se puede proceder a su tratamiento a nivel posquirúrgico, cuando por ejemplo haya recibido el alta hospitalaria, o a nivel de como un seguimiento de parte de atención primaria. Es una manera interesante de aplicar en caso de que, por ejemplo, no se posea esa suficiente formación, y también se puede aplicar este tipo de terapia, la de la presión, se puede aplicar, por ejemplo, en las úlceras por presión, por ejemplo, en las escaras a nivel sacro. En este último contexto, por ejemplo, si la úlcera es muy amplia, pues las manos se ubican siempre a ambos lados de la herida, ¿vale? Es muy importante, por supuesto, pues utilizar guantes, y aconsejable nunca no situar los dedos siempre durante la piel lesionada. Como bien hemos dicho, consistiría en localizar con nuestra comisura interior de la mano, del pulgar y segundo dedo, se colocaría cada mano en un borde a nivel longitudinal, en un borde de lo que es la cicatriz, y se realizaría un movimiento de presión suave, siempre como el objetivo de intentar cerrar, intentar acercar esos bordes de la herida. De esa manera, pues nutrimos a nivel circulatorio más esa zona, trabajamos esa flexibilidad muscular y cutánea, y por tanto pues conseguiremos una mayor una aceleración en el proceso de cicatrización, y por tanto una mejora en la reducción de los tiempos de cicatrización. En el caso, por ejemplo, de las lesiones cuando son muy cutáneas, muy graves, profundas, por ejemplo, escaras que son ya muy elevadas, eso ya estará más sujeto, por ejemplo, a coordinación con el personal de medicina o de enfermería, puesto que, por ejemplo, en escaras graves de índole 4, por ejemplo, de afectación de hueso o afectación articular o de cápsula articular, pues habrá que postergar muchas veces la aplicación de este tratamiento manual hasta ver la evolución de la propia herida. Por último, en el bloque 4 vamos a hablar de otro tipo de cicatrices, las que se producen a nivel intraoral, ¿vale? Las que son de tipo gingival intraorales, e inclusive el tratamiento de la lengua, que como vamos a ver a continuación tiene bastante importancia en el resto del bloque del cuerpo en general. Bueno, es muy importante destacar que actualmente no existe un método único considerado realmente eficaz para prevenir la formación de las cicatrices anómalas. Existen diversos estudios, sobre todo en modelos animales y humanos, que demuestran que el proceso de cicatrización de una mucosa gengival, por ejemplo, tras la extracción de un quiste o, por ejemplo, tras la extracción de un diente, es mucho más rápido que el de la piel humana. Es muy curioso, es diferente. ¿Por qué? Pues porque se demuestra que existe una menor formación de tejido cicatricial cuando esta cicatriz se produce dentro de la boca. ¿Por qué se produce esto? Pues es muy interesante conocer que está provocado, lo primero, porque la respuesta inflamatoria es mucho menor a nivel intraoral que a nivel exterior. Luego también existe una producción de manera diferente de las sustancias bioquímicas
por parte de los fibroblastos gingivales respecto a los de la piel. Es decir, que existe una mayor y una capacidad reparadora más acelerada que en la piel externa. Además, también cuenta con el factor a favor de la saliva, puesto que es capaz de acelerar el proceso de curación, ya que contiene elementos bioquímicos capaces de ayudar en la cicatrización. Por experiencia clínica personal, pues una cicatriz gingival pues puede dar múltiples problemas a causa también de la inervación que tiene en el sistema trigeminal. ¿Qué puede provocar? Puede producir generar dolor en el lugar de intervención o en las áreas distantes, y también puede llegar a provocar problemáticas de tipo postural. Pues bien, a continuación, en el tratamiento de la lengua, es muy importante destacar el papel que juega la lengua, puesto que trabaja e interviene en múltiples funciones corporales, sobre todo la deglución, la respiración, el habla y la masticación. Hay una estrecha relación embriológica y funcional entre la lengua y el área occipital, y además el hueso hyoides. La lengua, además, es un órgano muscular complejo que se encuentra constituido por diferentes tipos de musculatura, tanto intrínseca como extrínseca. Dentro de la musculatura intrínseca destacamos que puede actuar como soporte óseo gracias a la acción generada por la musculatura del transverso, del vertical, del longitudinal inferior y longitudinal superior de la lengua. Entre la musculatura extrínseca, pues además encontramos otros 4 pares de vientres musculares, donde diferenciamos el geniogloso, el estilogloso, el hiogloso y el palatogloso. Su fina capacidad propioceptiva además juega un papel muy importante en la postura, pero no se sabe realmente todavía el motivo por el que influye principalmente. Por tanto, tenemos que tener otro de los puntos a tener en cuenta es conocer la valoración bucal de nuestro paciente cuando acuda a nosotros con algún tipo de tratamiento o de problema de este tipo. Un reciente estudio que se llevó a cabo con resonancias magnéticas, pues ha puesto en relación sobre todo el área motora de la mano con el área motora de la lengua. Por tanto, ¿qué puede provocar o qué puede suponer? Pues un problema de lengua. Además, existe la hipótesis de que también pueda producir efectos derivados en la habilidad motora a nivel negativo en la mano. Por tanto, ahí estamos viendo la relación que tiene con diversas áreas distantes de lo que es la lengua al resto del cuerpo. Por tanto, destacamos que si la lengua sufre algún tipo de traumatismo o de cicatriz, y presenta, por supuesto, fenómenos cicatriciales anómalos, puede ser una fuente de numerosos e incontables problemas. Por ejemplo, también puede provocar una respiración incorrecta o dolores de tipo cervical, añadidos a los problemas de tipo arraigados del nervio trigémino. ¿Cómo se puede realizar ese tratamiento de la lengua? Bueno, pues la técnica consiste en agarrar la lengua con una mano enguantada y con una gasa. La gasa nos permitirá evitar que la lengua se deslice sobre nuestro guante. ¿Y qué se aplicará? Pues mientras una mano se apoya como contratoma a nivel occipital o cervical para buscar ese equilibrio tensional, y se llevará a cabo suavemente una tracción de la lengua, siempre con la primera mano, y siempre, por supuesto, la tracción tiene que ser delicada y nunca producir molestias al paciente. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de vuestro interés esta ponencia. Por supuesto, os dejo mi correo electrónico por si tenéis algún tipo de duda o sugerencia, me podéis escribir con total libertad en este correo electrónico. Por último, pues bueno, como hemos dicho al inicio de la ponencia, pues me gustaría destacar la importancia de la cicatriz, la importancia que tiene a nivel físico y psicológico, cómo puede influir siempre ya no solo en la zona donde se encuentra la cicatriz, sino en zonas distantes, por lo cual es muy importante siempre a todos nuestros pacientes, a todos nuestros protocolos, ya como acabo de comentar, a nivel psicológico y a nivel físico, que se realice siempre una valoración exhaustiva de la cicatriz. El tipo de cicatriz, tenemos que identificar siempre el tipo de cicatriz,
el tipo de sensibilidad que tiene, si la coloración y la pigmentación, por supuesto, y no descartar nunca los problemas que la cicatriz puede provocar a nivel distante, como bien hemos dicho, de la lengua, del tobillo, porque puede provocar problemas de carácter postural, de carácter de tipo en la bipedestación, en el paso, a nivel cervical. Muchas veces, generalmente, a lo mejor un dolor cervical, pues siempre pensamos tensión muscular en el cuello. No, a veces la tensión muscular del cuello puede estar originada por lo que le comento, por lo que os comento, por el problema de tobillo, problema de lengua o una cicatriz abdominal. Y por supuesto también lo que me gustaría destacar muy importantemente, la neuralgia del trigémino es un problema muy grave, que afecta mucho a la vida social y familiar del paciente, de la persona que lo sufre. Y por supuesto es necesario investigar a fondo cuál es ese origen de la neuralgia del trigémino, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que disfruten en el resto del congreso, de las actividades planteadas y de mesas redondas que se van a celebrar. Muchísimas gracias. Reciban un cordial saludo.